5 años erais unos niños majísimos. Os encantaba salir de excursión, trabajar, aprender cosas nuevas. Teníais muchas ganas de hacer las cosas bien y os entusiasmaba todo lo que se proponía en clase. No sé ahora cómo lo haréis, pero en todos os esforzabais mucho. Y ese es mi consejo, que os sigáis esforzando siempre y que hagáis las cosas siempre con muchísima ilusión. Pues sobre todo, mira, sientes el paso del tiempo lo primero, porque les es tan grande que dices, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Por otro lado, pues te vienen recuerdos pues, de aquella época, ¿no? Y siempre, cada curso, cada alumno te deja pues un algo en el corazón, ¿no? Y yo creo que eso no lo olvidas, porque siempre recuerdas el buen momento. Hombre, todos hemos dado guerra en todos los momentos, ¿eh? Pero eso no es lo trascendente. Lo que te queda dentro, pues es esos momentos de compartir, esos momentos que van aprendiendo, que les veías cómo maduraban, y desde luego los ratos tan buenos que has pasado con ellos, y la alegría de poder educarles, ayudarles, enseñarles. Eso es lo que te queda, y les miras con un cariño tremendo, porque dices, bueno, si han sido alumnos míos y están hechos unos hombres y unas mujeres, esto es una gozada. A mí desde luego me suscita, me provoca esa sensación, y un sentimiento pues también de ternura y de alegría. Pues sobre todo de alegría, de verles que ha pasado el tiempo, que han llegado hasta esa meta que no sé si habían pensado ellos en algún momento, pero que nosotros, pues sí, por supuesto, como profesores, como educadores, habíamos pensado pues, en que llegaran a conseguir el bachiller, y nos alegramos mucho y les felicitamos desde aquí por haber llegado hasta este punto. Estamos bien, Esther. Os hemos dado clase en tercero y cuarto de primaria. Espero que os acordéis. Aprendimos a dividir, también aprendíamos por los huesos y los músculos, todo eso que os costaba un poquito. Pero bueno, ya termináis, os vais y espero que llevéis un buen recuerdo de nosotros. Y ya sabéis que encima de la mesa y es adelante, siempre adelante. Y no olvidéis que habéis sido educados en un colegio de María Inmaculada. Suerte. Enhorabuena, que os vaya bien a partir de ahora. De este curso puedo recordar muchas cosas, porque en un curso son muchas horas las que estáis con nosotros. Día a día vais cogiendo un poquito de nuestra vida que hoy lo lleváis. Ahora cuando salís del colegio os dais cuenta de todo lo que habéis aprendido aquí con nosotras. Recuerdo de vosotros el festival que hicimos en el 97. Ese grito de libertad que lanzamos todos juntos, todo el colegio, y en especial vosotros que trabajamos una canción de Paloma San Basilio que tenía unas frases muy bonitas. Y una de ellas quiero que la llevéis en vuestro corazón y la recordéis mucho, que es esta de que el mundo puede ser mejor cuando mires a tu alrededor. ¿Y qué más? Pues entonces pues os podría decir simplemente que tengáis mucha suerte, que llevéis a cabo eso que todas nosotras os hemos dado y habéis aprendido del colegio. Nada más. Bueno, pues ¿qué decimos? Venga, no sé, tenemos tantos recuerdos tan buenos, pues que no sabemos por dónde empezar. Quizá yo me quedo con uno, que es la Semana de la Nieve, que lo pasamos estupendamente. Ya no solamente por lo que disfrutamos, sino pues por la semana de convivencia en la que estuvimos muy unidos y bueno, pues aprendimos unos de otros y sobre todo bueno, con Jaki, que se reirán, que saben perfectamente quién es. Y bueno, pues también pues las clases de sociales, intentar siempre inculcaros una serie de valores, no solamente conocimientos y bueno, pues no sé, muchísimas cosas más. Mira, yo tengo aquí vuestras fotos y os estoy viendo que estuvisteis conmigo en el año 97-98. Ya estoy viendo cantidad de gente, estáis iguales de guapos, O sea que nada, solamente daros la enhorabuena y recordad, espero que aprendierais un poquito de inglés, que lo sigáis cultivando, que sigáis aprendiendo muchísimo y acordaros que el mejor lenguaje es el del corazón. O sea, nada, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que tengáis suerte en la vida y good luck. Bueno, yo soy la profesora que tenía la suerte de llevaros a Pineda y creo que fue el último año. Pienso que las salidas al campo son importantes sencillamente porque vais en grupo y vais con vuestros amigos. Lo que se recibe en Pineda pienso que es muy positivo porque aparte de la parte, valga la redundancia, deportiva, tenéis formación en otras. Pero pienso que lo pasamos muy bien, os gustaban todas las actividades de plástica, de teatro mucho, el baile del final era muy divertido, los chicos se ponían hechos un San Luis, vosotras las niñas no les hacíais ni caso,
y bailaba por la chocolatera, que era lo que creo que estaba de moda aquel año con vosotros, y lo único que quizá os costaba era subir al Mencilla, no sé qué más añadiros, no, yo personalmente lo recuerdo como algo grande. Es más, por parte de la directora se me premiaba con ir al museo de vuestra tutora y nada más. A seguir estupendamente. A mí el recuerdo que me queda de ese curso pues fue de esas caritas que traían los pobres cuando tenían 14 años y que tenían un miedo terrible y que luego pues poco a poco fueron despertando y bueno, ya les vemos cómo han llegado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, yo lo que más me sorprendió era, bueno, varias cosas. La primera, que nos tuvieron que acomodar una clase en un habitáculo que no era una clase realmente, era una habitación de las monjas. Y entonces mi mayor miedo era decir, a ver cómo dejamos esto a final de curso, porque en una clase, bueno, pues aunque se produzcan desperfectos a lo largo del año, pues ya se sabe que es de uso de los alumnos y tal. Yo me acuerdo de un día que les mandé a hacer una redacción y era sobre Opus Amoemus y los pobres niños tenían que explicar cómo estaban enamorados y todavía tengo recuerdos en la mente de ellos muy graciosos justamente de este curso. Como ya les he perdido la pista, estoy de maravilla con ellos. Ah, que no les das clases este año. Ah, pues yo sí, siguen soportándome los pobres. Y bueno, no les veo muy desmejorados para ser el tercero o cuarto año que les doy clase. Nos vamos. Bueno, pues lo que más recuerdo de estas chicas que ahora se marchan, y chicos, o chico, porque siempre he tenido solamente uno, es los pasillos del cuarto, con esos gritos y esos uniformes que a algunas se les quedaban fatal, esos gritos y uniformes grandes y descolocados. De primero, los mejores recuerdos que tengo son, por supuesto, los de Italia, y lo pasamos muy bien, aunque también acompañado de algunos cuantos gritos. Y en el segundo de la noche ha sido pues, un cambio bastante fuerte, porque he contado con la confianza de muchos de ellos. Yo creo que había una buena relación este año y bueno, pues ahora un poquito de pena que se vayan, porque al final les tengo cariño, han sido 2 años. Pues nada, solo desearles muchísima suerte y que disfruten mucho de la vida. He venido a deciros que os deseo lo mejor de ahora en adelante, que casi no llego, pero al final he llegado. Y también quería, bueno, pues recordaros algunas cosas que hemos pasado juntos y que a partir de ahora creo yo que no os asustaréis cuando nos encontréis por alguna tienda y salgáis corriendo. Y os echaremos de menos en el ascensor, os echaremos de menos en la puerta de la sala de profesores. Y ya sabéis que antes de iros me debéis un Hamburgus Ham, ¿eh? Pues besos y lo mejor para todos. Una etapa de nuestra vida está finalizando. Con esto dejáis libros, apuntes, pero también subidas y bajadas al recreo. Peleas por estar el primero en la fila, o por ganar el partido de fútbol en el patio. O la zona prohibida, la sala de profesores, de la que tantos pasteles entraban pero no salían. Pero sin embargo, lo que no dejáis es el cariño de compañeros y profesores, ese cariño que está en vuestras manos conservar, porque aunque muchos de vosotros toméis diferentes caminos, debéis de recordar. La distancia no es cuánto nos separamos, la distancia es si no volvemos.